Muy bien, pues pasados los 5 minutos de gracia, vamos a empezar con nuestro coloquio de hoy. Y les digo coloquio porque me interesa también escucharles a ustedes si quieren interrumpirme, que diga algo, que añada, o tienen ustedes algo que añadir. El tema de Fátima es inagotable, ¿no? Y creo que muchos de nosotros ya tenemos como una experiencia personal de Fátima. Yo, por ejemplo, les enseño aquí, tengo esta estampita que era de mi mamá cuando era niña, cuando estaba en quinto grado, ¿no? Fíjense, y la heredé, y esta estampa de mi madre, pues al otro lado tiene dos oraciones muy bonitas a los ángeles de la guarda, y fíjense, es un detalle de Fátima en mi vida, ¿no? Una estampa de mi madre, y cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces es un tema que se puede enriquecer con la voz de todos. Yo voy a dar el esquema general y luego conversamos, ¿no? Bien, la pregunta, ¿no es cierto? La hipótesis planteada a la hora de invitarles a esta charla era eh, el Papa Francisco el día 25 de marzo, no ha pasado ni un mes, consagró Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué relación puede tener esa consagración, que creo que todos la vimos por internet, al menos vimos un momento, ¿no es cierto? Me parece que nos conectamos, que está en redes sociales, que está en YouTube. Fue muy conmovedora, fue dentro de un acto que se llama penitencial, no era una misa, sino que era un acto penitencial, con oraciones de petición de perdón, con confesiones en la mitad. El Papa se confesaba, se vio como el Papa iba a un confesionario después de rezar las oraciones de Kyrie eleison, ¿no? De Señor, ten piedad, Cristo eleison, Cristo, ten piedad. Se confesaba y por último consagraba, ¿no? En una oración muy bonita, muy a lo Papa Francisco, muy pastoral. Es bonito el Papa es como un gran párroco, ¿no? No es el teólogo Ratzinger o el filósofo de la ética Karol Wojtyla, ¿no? Sino que es un pastor. Bien, y consagró finalmente en una oración muy suya, muy bonita, muy teológica, muy mariana, eh, tanto Rusia como Ucrania, como el mundo, porque también menciona al mundo, ¿no es cierto? Al Inmaculado Corazón de María. Entonces, varios padres de familia, madres de familia me han preguntado qué relación puede tener esto con la Virgen de Fátima. ¿Por qué? Porque la historia central de la Virgen de Fátima eh, habla del Inmaculado Corazón de María. Entonces quería contarles un poco para que ya cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Que esto es lo bonito, esto no es una clase de religión, no es un dogma de fe, es simplemente una lectura de los hechos, muy personal, hay otras lecturas, otras interpretaciones, y que me gustaría ya que cada uno lo lleve a su oración y que saque sus conclusiones y sus reflexiones, ¿no? Y sus propósitos también. Bien, en el año de 1917, unos, eh, unos pastorcitos, que son ellos, ¿no es cierto? Lucía, Francisco y Jacinta, en Portugal, unos pastores muy pobres, de familias profundamente cristianas, eso sí, empiezan a tener eventos especiales en el campo, ¿no? Y ven de repente una luz, y luego esa luz toma forma humana o no sé, sí, muy probablemente humana, ¿no? Y era un ángel, ¿no? Y esto se repite varias veces, el ángel empieza a hablar con ellos. ¿Qué edad tenían los niños? Estaba revisando en esos documentos, ¿no? Lucía tenía 10 años, Francisco 9 y Jacinta, la niña, tenía 7, eran chiquitos, ¿no? O sea, 10 años, la edad de sus hijos, ¿no? Bien, estos pastorcitos eh, reciben como esta presencia de un ángel. En un momento dado el ángel, fueron varias veces, ¿ah? No fue una, fueron varias. En un momento dado el ángel les enseña la comunión, les enseña un copón con una hostia, de la hostia caían gotas de sangre, y, y les dice lo siguiente, pongan la cabeza en el suelo, les dice, arrodíllense hasta que la cabeza esté postrada en el suelo, en un acto de humillación, de humildad, ¿no? Y les dice, repitan conmigo, ¿no? Jesús, yo creo, te adoro, espero y te amo. Te pido por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Y les dice, repitan muchas veces. Los niños no comentan nada en su casa. Bueno, sí lo comentan más bien, algunos, pero los papás no les creyeron, ¿no? A ver, antes de seguir, me olvidé,
quizás es importante decir cuáles son las fuentes principales de lo que vamos a hablar, los documentos, ¿no? Hay un libro que yo les recomiendo que lo lean en algún momento de su vida. Este es el autor. Bartas, la Virgen de Fátima. Este es el documento más importante de la biografía, sí, la historiografía, podríamos llamarla, ¿no? De Fátima, todo lo que pasó. Este documento es valiosísimo, ¿no? Son ediciones, fíjense, este ya es la edición número 14, se ha divulgado muchísimo, ¿no? Yo lo leí en su momento, mi madre me regaló un ejemplar, me acuerdo, cuando me vine a vivir a la Alfil hace años, perdón, a esta casa antes de la Alfil, y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y lo he leído. Le falta a ver, ¿qué le falta al documento? Se escribió antes de la revelación del tercer secreto, que ya no vamos a hablar, entonces complemento la bibliografía con este libro de acá. Son los dos libros, con eso yo creo que basta, ¿no? Si a alguien le interesa, le puedo prestar, que es El Carmelo de ella es Sor Lucía, ¿no? Murió en el año 2005, a los 95 años, y se hace su última biografía, que salió en el año 2019, y que no había, el libro este no lo encontré en Ecuador, lo tuve que comprar en Madrid. Me acuerdo que fui a Madrid después de investigar en Roma, a Madrid, casi que expresamente, bueno, a ver a dos personas que quiero mucho y a comprar este libro, ¿no? Y aquí está. Y aquí ya te actualiza con la última parte, ¿no? Bien, un poco la biografía para que se sepa. Ahora sí, seguimos con la historia. Se les aparece el ángel a estos tres niñitos y les dice lo que les acabo de decir, ¿no? El resto. Llegó el 13 de mayo y se les apareció la Virgen. Estaban los tres. ¿Y cuál es el mensaje? Esto está en internet, ¿no? Lo puede buscar, está en muchas partes. ¿Qué les pide la Virgen? La Virgen les pide conversión, penitencia, ¿no? Penitencia. Les dice, miren, el mundo actual no está bien, hay que rezar, les dice la Virgen, por las personas que están por malos caminos y pedir su salvación, porque no hay nadie que rece por ellos. Entonces, les dice, hagan sacrificios, recen su rosario. Es muy del rosario las apariciones de Fátima, como lo fueron las de Lourdes, un siglo antes, en 1858, en Lourdes, en Francia, ¿no? El rosario, el rosario. El rosario como instrumento de pelea contra el mal, de salvación de las almas. Y es bonito porque se crea como esta cadena, ¿no? Lo que ustedes hagan, los sacrificios que ustedes realicen, beneficiarán a otros, a ustedes y a otros. Y aquí viene algo importante, que ya les voy a explicar un poco más adelante, que es, sus sacrificios servirán también y sus oraciones, ¿no? Como de reparación y de consuelo a los corazones de Jesús y de María, que están heridos. El mundo les ha dado la espalda. Ok, los niños reciben el mensaje, Lucía les dice, que es la mayor, no digan nada. Cuando le ven a la Virgen, los niños se quedan tan maravillados que le dicen a la Virgen, ¿no? Llévanos al cielo, yo soy el cielo, llévanos al cielo. O sea, le ven, tú eres el cielo. Y le dice, Francisco vendrá pronto, pero tiene que rezar su rosario. Alguna travesura habrá hecho, tenía que purificarse, ¿no? Pero vendrás pronto. Jacinta también, tú vendrás pronto. Le dice, Lucía, no, tú te quedarás muchos años. Y luego se quedó, como les digo, ¿no? Hasta los 95 años, hasta el 2005. Ella se puso triste, ¿no? Verle a la Virgen, pues ya te quieres ir al cielo. Y todo se cumplió en el 2000, perdón, 1917. En el 1919 fallecía de la gripe española, por cierto. Fallecía Francisco y en 1920 fallecía Jacinta. Estos niños fueron beatificados, les declararon beatos en el año 2000. ¿Ok? Y ya el Papa Francisco luego les declaró santos, son santos de la Iglesia Católica. Hablando, como hemos hablado, ¿no? Del Santi y de los santos niños o adolescentes, pues aquí tenemos dos santos niños. ¿Ok? Bien. Ellos empiezan, como les decía, a sufrir, a ofrecer pequeños sacrificios, su trabajo, las contradicciones, los problemas. Lucía les dice, no digan nada, pero se va de la lengua Jacinta y cuenta, se nos apareció una señora, y empezaron los problemas, ¿no? La mamá de Lucía nunca le creyó. Luego les voy a pasar el enlace de una película, ¿no? Que se llama Fátima 2000, que es fantástica, que está muy bien narrado esto, muy bien narrado profesionalmente, y empiezan a sufrir. Sobre todo Lucía, la mamá no le creía, ¿no? Los curiosos, las preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué señora? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Las autoridades, estamos en un momento de un gobierno laicista en Portugal, que se oponía a cualquier manifestación religiosa, peor pública,
no nos hagan quedar mal. Acuérdense que estamos saliendo del... bueno, estamos en plena, todavía en plena época de la razón. Todo se entiende por la razón, ¿no? Y la Virgen siempre ha querido como romper esos esquemas de soberbia humana, ¿no? Lourdes era la razón Francia, ¿no? Revolución Francesa, la razón. Y aquí la razón en Portugal. Bien, las apariciones se dieron del 13 de mayo al 13 de octubre, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Aquí estaba revisando en uno de estos textos, en una de estas páginas, ponía un pequeño texto, no es esta, es la de acá, un pequeño texto de, ya cerremos la de Bartas, ya les expliqué. ¿Qué te aparece, no? Primera aparición, segunda aparición, tercera aparición, me parece súper lindo porque te va contando en pastillita qué pasó en la última aparición, hasta la última aparición. Fíjense que les había dicho, vengan a verme cada 13, pero en agosto fue el 15, porque a los niños les metieron en la cárcel, les dijeron, no, ustedes déjense de hablar de Dios, hasta que salieron en la Virgen, le hicieron esperar a la Virgen, ¿no? La Virgen tuvo que esperar al día 15. Y por último, la última aparición, después de todo lo que habían sufrido, interrogatorios, en fin, lo pasaron muy mal los niños, ¿no? Después de todo lo que sufrieron, la Virgen les dice, los niños le piden, señora, haz un milagro, porque no nos creen. Y la Virgen le dijo, vendrá el milagro, ¿no? Y el milagro fue espectacular, como dice aquí, ante 70,000 personas que ven que el sol baila, el sol se acerca, se aleja, se empieza a mover, cambia de colores, lanza rayos. Y en ese momento los niños, ellos en cambio ven cosas más espirituales, ¿no? Le ven a San José, le ven a San Francisco, ven varios santos, ¿no? Es una cosa espectacular. Le ven a Jesús bebito en las manos de la Virgen. Ok. El mensaje, voy a poner este enlace por si quieren revisar y les pongo en el chat del... Déjenme ver si me deja. Al final, más bien al final les pongo los enlaces. ¿Qué pasó? Hay un día que es como el más fuerte de las revelaciones, que es el día 13 de julio, que te pone aquí, ¿no? Concurren 20,000 personas, la Virgen les muestra el infierno y les denuncia 3 mensajes. Ok, entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿no? El día 13 de julio. Les enseña el infierno, no vamos a hablar de esto, ya les había dicho varias veces, ¿no? Rezar porque hay personas que se están condenando, porque están por mal camino, y nadie reza por ellos, ¿no? La visión del infierno es dura, la Virgen junta las manos, se pone triste, y ellos ven el infierno. El que quiera buscar, búsquelo, prefiero no repetir esta narración que es realmente dura, ¿no? Y les da 3 mensajes, ¿ok? ¿Cuáles son los mensajes? Que la guerra va a terminar, estamos en plena guerra, primera guerra mundial, pero se desencadenará otra peor. A ver, vamos a ver el texto completo, ¿ok? Entonces aquí está. Nuestra Señora nos mostró el infierno, no lo voy a leer. Un momento, bien. Les dice, levantamos los ojos hasta Nuestra Señora y con bondad y tristeza. ¿Visteis el infierno? En fin, lo del infierno, como les digo, búsquenlo ustedes. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI no había llegado ese pontificado. Les estaba hablando del futuro. De hecho, es el pontificado que yo investigo en el Vaticano, justo el de Pío XI, no que llegó después. Comenzará otra peor, otra guerra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y las persecuciones de la Iglesia y al Santo Padre. Bien, les anuncia, si no hay una conversión, va a haber una guerra peor. Es digamos, la segunda parte del secreto, ¿no? Primero el infierno, luego va a haber una guerra peor, si no esto, para impedir, y que va a haber una señal, ¿no? Que va a haber una luz en el cielo. Para impedirla, vendré a pedir, todavía no lo ha pedido, vendré a pedir la consagración, y aquí empezamos con las consagraciones, ¿no? La consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia, los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo un tiempo de paz. Ok, esto es lo que se divulga
de los secretos, ¿no? Y queda la tercera parte del secreto, o el llamado tercer secreto, queda oculto hasta 1944, ¿ok? Y el tercer secreto, no, bueno, no lo voy a leer porque nos alargamos, solamente les cuento. El tercer secreto es una visión que tienen los niños y que está muy bien explicada en la película, que ya les voy a mandar el enlace, que la Virgen les dice que ellos ven una ciudad como destrozada por la guerra, con cadáveres. Es duro todo esto, ¿ah? Y un hombre de blanco, un hombre vestido de blanco, que camina entre los cadáveres y sube una montaña. Y cuando sube, llega a la parte de arriba de la montaña, le disparan y cae muerto. Esa es la visión. Este secreto, esta parte del secreto estuvo oculta hasta el año 2000. Entonces había muchas elucubraciones. ¿Qué será? ¿Qué no será? Bien. El cardenal Ratzinger elaboró un documento que fue leído frente a la Virgen en el año 2000, el día de la beatificación de los pastorcitos, y dijo, este es el tercer secreto, que no se sabía, y cómo lo interpretó el Vaticano como el atentado a Juan Pablo II. Acuérdense que en el año, si no me equivoco, 81, si no ya me corrigen, 80, 81, el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, el aniversario de la primera aparición, Juan Pablo II está en la plaza de San Pedro y le dispara un sicario experto, ¿no? Tan experto que luego el tipo decía, no entiendo cómo no se murió Juan Pablo II, porque yo sé disparar y sé a dónde disparar. Esta tarde les daba clase de karate a algunos chicos, ¿no? Y en karate te enseñas a golpear donde duele, ¿no es cierto? Enseñas los puntos pressure points, los nervios, los puntos donde le cortas la circulación, en fin. Arte marcial. Imagínense un sicario, ¿no? Sabe disparar y sabe disparar a matar, ¿no? Y él luego dijo, nunca entendí por qué él no le mató, ¿no? Y Juan Pablo II repitió mucho, ¿no? La Virgen desvió la bala. El Papa se había leído el secreto. La Virgen desvió la bala, la Virgen desvió el proyectil, decía el Papa constantemente. Y ese día que les digo de la beatificación de los niños, que se leyó el discurso del cardenal Ratzinger, le pusieron a la Virgen en la corona la bala que había entrado en el cuerpo de Juan Pablo II y que no le mató, ¿no? Ok, ahí termino. Quiero detenerme un momento en la palabra consagración. La Virgen pide la consagración. Pide dos cosas, ¿no? Pide la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los 5 sábados. Y dice, vendré, ¿no es cierto? Vendré a pedir. Todavía no he dicho nada. Estamos en el 2017. Todavía no he cerrado el tema. Ya vendré. Y consagración. ¿Qué quiere decir consagrar? Entonces aquí nos tenemos un momento, estaba revisando, que cuando uno dice, me consagraron a la Virgen, me consagré a la Virgen, he consagrado mi vida al Inmaculado Corazón de María. La consagración, según estaba revisando hoy, tiene que ver con la reciprocidad del amor. Es decir, cuando yo me consagro, estoy haciendo parte de esa persona, ¿no es cierto? O de ese ser espiritual, ¿no es cierto? Te entrego mi vida, me consagro a ti, ¿no es cierto? O sea, la oración que rezamos, yo creo que todos alguna vez en nuestra vida, o todas las mañanas. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego a vos. Mi prueba de mi final afecto, os consagro en este día. O sea, para ti, reciprocidad del amor. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Esa oración tan bonita. Hay una reciprocidad en el amor. Decía un autor que estaba revisando hoy, hay un pagar amor por amor. Eso es otro tema que me parece súper lindo. Es decir, tú me das amor, yo te devuelvo amor, ¿no? Tú me has querido, yo te quiero, ¿no? A veces las consagraciones vienen en momentos críticos, ¿no? Si Dios me ayudas en esto, bueno, es como decirle, me ayudaste, me cumpliste el milagro, ahora yo te entrego mi vida. Tiene un sentido de reparación también, es decir, Dios mío, quiero lo que pide Fátima, ¿no? La Virgen de Fátima, reparar, quiero reparar la falta de amor mía, personal, me he olvidado, Dios mío, me he olvidado de ti, de repente hay esta posibilidad de una enfermedad y ahí me acuerdo de ti. Ahora quiero reparar esa falta de amor personal y del mundo, ¿no? Y luego, honra, amor y gloria. Eso también incluye una consideración. Quiero honrarte, quiero amarte y quiero darte gloria. Ok. Antes de entrar a nuestro tema, creo que vale la pena recordar a una santa del siglo XVII, Santa Margarita María de Alacoque. ¿Por qué? Esta santa, que pertenecía a las monjitas visitandinas, ¿ok? O salesas, hija espiritual de San Francisco de Sales y de Santa Juana de Chantal,
Esta monjita tiene unas revelaciones, estamos en 1685, 1600, que se le aparece Cristo con el corazón, está vestido de sacerdote, abiertos los ornamentos sagrados y el corazón en llamas. Y le dice Santa Margarita María, ¿no? Jesús, ¿qué te pasa? O sea, y le dice, ¿no? Tengo una sed de amor por la humanidad que no es correspondida. O sea, la gente no me corresponde al amor. Hay mucha tibieza, ¿no? Mucha indiferencia, pero amo a la humanidad, se me quema el corazón. Y ella tiene una serie de momentos místicos muy bonitos con Cristo, ¿no? De poner su cabeza en el pecho de Cristo, de escuchar sus latidos, de hablar de estos temas de Sagrado Corazón, que por cierto ya habían hablado otros santos, los que no lo habían hablado, San Francisco de Asís habla cosas preciosas del corazón de Jesús, San Anselmo antes, ¿no? Pero más Margarita María fue la pionera porque Jesús le dice, le dice el 17 de julio de 1689, quisiera que le digas al rey de Francia. En ese momento Francia era como, no sé, como la, la nación no va más, ¿no? Como cada época tiene su nación, como Roma, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no? Luego Constantinopla, ¿no? Bueno, en ese momento era Francia. Y le pide Jesús, le dice, quisiera que el rey de Francia era Luis XIV, el famoso rey que gobernó de manera absoluta, quisiera consagrarle, dice, que se consagre a mi corazón, a mi sagrado corazón, que se consagre en Luis y todas sus empresas, es decir, bueno, pues su nación, su vida, sus cosas, y también esto beneficiará a él, a otros reyes, y protegerá contra la soberbia, contra los que actúen por vanidad, por prepotencia, yo les protegeré. Y protegeré a mi iglesia a través de él, ¿no? Es muy bonito lo que le dice, ¿no? Pero dile al Papa, díselo al Papa. Resulta que el confesor como el Papa, cómo hace, Dios cómo hace las cosas, ¿no? El confesor de Santa Margarita María de Alacoque era el confesor también del rey. Entonces fue sencillo llevarle el mensaje y ella, claro, me lo está pidiendo Jesús. El rey recibe el mensaje y no le hizo caso. Luis XIV no se consagró, ni luego sus empresas, ¿no? Y a los poderosos al corazón de Jesús, ni a la iglesia, que era lo que le pedía Santa Margarita o Jesús a través de Santa Margarita. Y fueron reyes muy largos estos, ¿no? De periodos muy largos. Su hijo Luis XV, se lo recordaron, conságrate y consagra todas tus cosas a Francia, ¿no? Al Sagrado Corazón, tampoco le hizo caso. Y por último, Luis XVI tampoco le hizo caso. Acuérdense que exactamente 100 años después, en julio de 1789, viene la toma de la Bastida. Hay coincidencias de fechas impresionantes, ¿no? La toma de la Bastida y pues la Revolución Francesa y cómo perdón, personalmente me parece un avance, ¿no? Todos los postulados de la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad, estoy de acuerdo con los contenidos, pero como ustedes saben, todo esto se llevó de una manera sanguinaria, ¿no? Robespierre eh, sembró el terror unos añitos después, ¿no? Y leí una república tras otra, y finalmente hubo un momento en el que murieron, si no me equivoco, 40.000 personas en un periodo de, no sé, de 3 meses, por ejemplo, pero muy poca, o sea, en mucho tiempo poca gente, fue una barbaridad lo que pasó, una barbarie, y empezaron persecuciones contra la iglesia, y la diosa razón, y ¿qué pasó? Que hay Luis XVI, cuando a última hora ve todo lo que está pasando y que empiezan a caer en la guillotina los nobles, consagra, este, se consagra al Sagrado Corazón. Pero fue a última hora y finalmente él también murió en la guillotina, ¿no? Como que ya, un poco lo que hacemos todos, todo a última hora, ¿no? O nos pasa muchas veces. Bien, cuento esto porque fue como un primer momento en el que se manifestaba la providencia pidiendo una consagración. Ok, hemos visto ahorita que la Virgen le pide a los pastorcitos que se consagre Rusia al Sagrado Corazón. Ok, ¿por qué? Entonces aquí vienen las preguntas. En ese tiempo Rusia, pues Rusia era un país, yo diría que ni siquiera en ese momento, ¿no? Feudal, ni siquiera había pasado por todas estas luces ilustradas, sino que directamente había pasado del feudalismo
no sé, a la posmodernidad, si es que pues, se podría decir, ¿no? Y todo muy tranquilo, los reyes, y contadini, los campesinos, pero se estaba fraguando en ese tiempo la doctrina de Marx, a través de Lenin y el partido bolchevique, se estaba fraguando una revolución. Pero todavía era todo tranquilo, que de repente la Virgen hable de Rusia, pues fue como un desconcierto, ¿no? ¿Qué pasa? Que en noviembre, en realidad es en noviembre, la revolución bolchevique se llama Revolución de Octubre porque según el calendario ruso era en octubre, pero según nuestro calendario, el que seguimos, que se llama el gregoriano, fue el 7 de noviembre, inicia el 7 de noviembre de 1917. ¿Qué pasa en ese momento? Que esta doctrina marxista, ¿no es cierto?, del libro del Capital, de la lucha de clases, del quiere subir, bájale al de arriba y lucha, y el resentimiento y toda la lucha de clases que tiene el marxismo, ¿no es cierto? Triunfó en Rusia y empezó a cumplirse lo que la Virgen estaba diciendo. Se empezó a regar por todas partes. Ok, acuérdense lo que la Virgen le dice, si es que no se consagra de Rusia al Sagrado Corazón, se van a esparcir errores, naciones van a ser aniquiladas, la iglesia va a ser perseguida. Ok, bien, en 1929 volvamos, ¿no? 1929 ya era monjita, Sor Lucía, estaba en su convento y estaba rezando a las 12 de la noche, había pedido permiso para poder rezar a las 12 de la noche, no había otras monjas. 1929, ¿ok? Y tiene la siguiente visión. De repente se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural. Y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. Era una luz más clara, se veía en la parte superior de la cruz un rostro de hombre con cuerpo hasta la cintura, encima de la cruz. Suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande, sobre la cual caían algunas gotas de sangre que corrían por las mejillas del crucificado, debajo la cruz y el cáliz, y de una herida en el pecho. Resbalando por la hostia, esas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora, era Nuestra Señora de Fátima con su Inmaculado Corazón, en la mano izquierda, sin espada ni rosas, porque ya la habían visto con espada cuando la imagen esta que les relaté del tercer secreto, del ángel que les enseña este lugar donde el Papa camina entre cuerpos asesinados, ¿no? Ahí le vieron a la Virgen con un ángel y una espada, ¿no? Esta vez ya no. Su Inmaculado Corazón en la mano, bajo el brazo izquierdo, unas letras grandes como si fuesen de agua cristalina, que se deslizaban por encima del altar, formaban estas palabras: gracia y misericordia. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad, y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar, que no sabemos. Después Nuestra Señora me dijo: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, año 29, que haga en unión con los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas almas que la justicia de Dios condena por pecados contra mí cometidos, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza. Di cuenta de todo esto a mi confesor. Entonces, bueno, ella transmite este mensaje, ¿no? Y transmite a su obispo y el obispo le transmite al Papa. Y dice, o sea, él me está pidiendo, ya se concretó. ¿Se acuerdan que le dijo, te avisaré? Pues ya me avisó. Hay que hacerlo, ¿no? Llega el mensaje al obispo, el obispo manda a Roma y la consagración no se realiza, se demora. ¿Ok? Van pasando los años y en 1940, perdón, en el 30 debe ser 38 o 39, el Papa Pío XI, que hemos dicho, estaba en el Vaticano, ve una luz muy fuerte que baja que baja desde el norte y que ilumina y vuelve todo de un color muy especial. Era la aurora boreal que se suele ver en la zona polar, pero que no se ve pues, en el resto del mundo, y todos vieron la luz. El Papa entendió que esa era la señal de, por no haber consagrado Rusia al Sagrado Corazón, se iba a cumplir la guerra. Y de hecho se cumplieron las palabras, ¿no es cierto? Se cumplieron en el sentido de empezó una guerra peor, que fue la Segunda Guerra Mundial, murió más gente, fue una guerra terrible, ¿no? Incluso con 2 bombas atómicas, 2 bombas nucleares,
y la iglesia fue perseguida, no solo la católica, la ortodoxa, ¿no? Que también son cristianos, se aniquilaron varias naciones, la Unión Soviética se come varias naciones, y el Papa sufrió mucho, ¿no? Se cumplió a la letra lo que la Virgen había dicho. Ok, prometieron, entonces, siguiendo un poco con el texto, el Papa, pasas al siguiente Papa, Pío XII, y Pío XII ya preocupado, consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María. Consagra, perdón, no el mundo, consagra a Rusia, ¿no? Y en ese momento, pero le preguntaron a Lucía, ¿qué dice la? Porque Lucía seguía en contacto con la Virgen, ese contacto especial. Ya se cumplió con esta consagración y ella dijo, no. ¿Por qué? Porque Dios quería a la Virgen, Dios a través de la Virgen que se hiciera en unión, todos los obispos en unión con el Papa. Esta vez el Papa lo hizo, pero no estuvo en unión. No sirvió. Siguen pasando los años, la Virgen le vuelve a pedir, le dice, si vuestra santidad, o sea, el Papa, se digna hacer la consagración. Aquí empieza un pequeño cambio de matiz, no sé por qué, pero dice consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María, con mención especial de Rusia. O sea, ya no le dice solo Rusia, sino que entra el mundo. ¿Ok? Y le vuelve a repetir, que lo hagan también todos los obispos del mundo. Bueno, les resumo, Juan Pablo II vuelve a hacer esa consagración. Tienen que pasar los años. Pablo VI no la hace. Bueno, Juan XXIII no la hace. Pablo VI no la hace. Juan Pablo I duró 33 días, ni le dio tiempo. Capaz que ni leyó el tercer secreto. No lo sé. Pero Juan Pablo II la vuelve a hacer. Entonces la hace en el año 82 y le pregunta a Lucía, a través de un cardenal en Lisboa, ¿está hecha la consagración que pidió la Virgen? Y Lucía le dice, no, no, santidad, dijo que tiene que estar unido con todos los obispos del mundo. Entonces ahí es cuando el Papa se toma en serio, Juan Pablo II, y dice, no, esto es muy serio. Y vuelve, o sea, en ese rato envía una carta a todos los obispos del mundo y les dice, y les pido que se unan, voy a hacer una ceremonia el 25 de marzo, fíjense, ¿no? La nuestra fue recién, 25 de marzo, voy a llevarme la imagen oficial del santuario de Fátima, en Portugal, me la voy a llevar a Roma, a la plaza de San Pedro, y se puede buscar en internet, todo esto está en foto. Y voy a volver a consagrar el mundo, ahí le dice el mundo, y menciona a Rusia, pero no directamente, dice, no quiero problemas ahorita con los comunistas. Acuérdense que Juan Pablo II había salido de Polonia, Polonia fue uno de los países en ese momento aniquilados. Yo he vivido con 2 polacos en España y en Italia, y ellos me contaban, ellos sabían ruso porque les obligaban a hablar en ruso en el colegio, les enseñaban literatura rusa, historia rusa, y yo les decía a mis amigos, ¿no? Oye, habla en ruso. No quiero hablar en ruso, me decían. Uno de ellos me decía que su papá era profesor universitario y por eso mismo le tuvieron en un campo de concentración, porque no podían divulgar la cultura polaca, tenían que, querían aniquilar la nación. Pues estas cosas pasaron, ¿no? Y el Papa venía de ese mundo, ¿no? Venía de esta Polonia de persecuciones, de no, falta de libertad religiosa, y sabía muy bien cómo se movía la Unión Soviética, ¿no? Rusia. Entonces el Papa dijo, no voy a pronunciar el nombre de Rusia, no quiero problemas con con los comunistas, pero lo vamos a poner implícitamente, ¿ok? Explicando, ¿no? Las naciones donde no se respeta la libertad religiosa, donde pueden buscar el texto que está en internet, como les digo, texto de la consagración de San Juan Pablo II de Rusia, del Inmaculado Corazón de María, y lo pueden encontrar. Y esa vez nuevamente le preguntaron, hace la consagración, es una ceremonia preciosa, ¿no? Año 84. Y le volvieron a preguntar a Lucía de parte del Papa, ¿está ya hecha la consagración que la Virgen, perdón, ha pedido? Y Lucía les dice, sí, ya está hecha. Pero hay un tema aquí importante que le dice lo siguiente. Bueno, antes, ¿no? La Virgen sí le hace mención al rey de Francia, ¿no? Como el rey de Francia han de arrepentirse, porque al final le dice a la Virgen, ¿no? Sí la hicieron, pero ya muy tarde. No me obedecieron, estoy pidiendo esto desde el año 29. Entonces dice el texto, dice Lucía en una de sus cartas, no quisieron,
poniendo las palabras en boca de Dios, debe ser una revelación. No quisieron atender mi petición. Como el rey de Francia, por eso he explicado lo de el Sagrado Corazón de Jesús, han de arrepentirse y hacerla la harán, pero será tarde. Rusia habrá ya extendido sus errores por el mundo, provocando guerras, persecuciones a la iglesia. El Santo Padre tendrá mucho peso. Ok, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la consagración del año 84 ya fue válida, fue la que pedía la Virgen, pero fue un poco, o sea, fue tarde, se demoraron mucho. Que tuvo toda consagración tiene un efecto positivo, aunque sea tarde, ¿no? ¿Qué efecto tuvo esta consagración? Pues dicen los historiadores y los agiógrafos, ¿no? Que, claro, llegaría pocos años después, en el año 89, pues la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo, ¿no es cierto? Y que nadie se lo esperaba, porque no sé qué edad tenían ustedes, pero yo ya tenía edad para entender las cosas, y dices de repente, Glasnost, acuérdense, la perestroika, y de repente, pim, 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 como fichas de dominó, ¿no? O sea, no puede ser lo que está pasando, y Gorbachev, nadie se lo creía, ¿no? Todo el mundo sabía que tenía mucho que ver con Juan Pablo II y con la consagración que había hecho del mundo, con Rusia implícita, al Inmaculado Corazón de María. ¿Ok? Bien. ¿Qué ha querido el Papa Francisco, no es cierto? Como reforzar esa idea. La consagración que ha hecho el Papa, yo creo que ya podemos salir de aquí, vino por petición, eso también quiero que lo sepan, ¿no? De los obispos de Ucrania. Los obispos de Ucrania le dijeron, por favor, Santo Padre, consagre Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y el Papa lo hizo, ¿ok? Y también con referencia al mundo, ¿no es cierto? Pero los obispos citan el texto de Fátima, ¿no? Y dicen, la Virgen nos va a salvar. Pero claro, ahí nos queda la duda, ¿no? Si es abunda sobre la consagración anterior, si fue tarde o fue temprano, no lo sabemos. Con todo sabemos que va a servir, toda consagración sí. Resumiendo ya y concluyendo, me parece a mí que aquí hay que tener en cuenta ya lo práctico, ¿no es cierto? El futuro no sabemos, toda consagración tiene un poder muy grande, más si la ha hecho el Papa en un acto penitencial. Este Papa ha sido especial, o sea, yo como les digo, ¿no? Un párroco que ha llegado a Papa y que está en sintonía con el pueblo y que siente, ¿no? Me encanta la informalidad, cómo está hablando con el dolor que sufre de las guerras, de las migraciones y todas estas cosas, ¿no? Ha condenado todos estos totalitarismos también en América Latina, aunque que no se los ha condenado, sí los ha condenado, hay varios textos, y ha hecho una consagración que yo creo que tiene validez. Que estamos entrando en un nuevo periodo de purificación. Hay mucha gente que tiene esa interpretación, ¿no? Que estamos entrando en un nuevo periodo de purificación parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no, o sea, que tampoco hace falta ser genios, ¿no? O sea, la pandemia ya ha sido una purificación, ¿no? Esta guerra nos está purificando. A ver qué más bien, estamos en las manos de Dios. ¿Tenía alguna idea más de esto? Consagrarnos ya personalmente, que me parece a mí que ya es el tema final, ¿no? La consagración. La Virgen, a ver, el Sagrado Corazón de Jesús le dice a Santa Margarita María de Alacoque que los 9 primeros viernes de mes comulguemos en reparación. Acuérdense lo que hemos hablado, consagración, reciprocidad del amor, pagar amor con amor, reparar, honrar, amar, dar gloria, ¿no? Creo que es lo central de esto. Entonces le dice a Santa Margarita María de Alacoque, si los 9 primeros viernes de cada mes comulgas por reparar, para pedir perdón por las ofensas, porque le repite varias veces Cristo a Margarita María de Alacoque. Le dice, la humanidad está tibia, no me quieren. O sea, les doy amor, les ayudo. Y a cambio, le repite varias veces, a cambio recibo indiferencia. Esto a mí me llega mucho, ¿no? Me duele, ¿no? Porque creo que es verdad. Somos a veces unos tibios y nos acordamos de Dios para pedir, pero luego ya me diste, chao, ¿no? Entonces, la Virgen lo vuelve como más fácil en Fátima. Ya no son los 9 primeros viernes, ahora los va a poner más fácil, ¿no? Los 5 primeros sábados, más fácil todavía. Y en reparación a las ofensas a mi Inmaculado Corazón. O sea, ya, 5, no pueden 9, 5, ¿no? Comulguen los 5 primeros viernes y ofrezcanlo por reparación a mi Inmaculado Corazón. Yo le he dado muchas vueltas a esto de las ofensas al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué ofensas recibe María, no?
yo di blasfemias pocas veces, ¿no es cierto? Imágenes ofensivas yo he visto casi nunca, ¿no? Pero ¿por qué la Virgen se siente ofendida, ¿no? Y créanme, mi interpretación, ya cada uno tendrá la suya, ¿no? Es cómo la humanidad descuidó la pureza, ¿ok? La Virgen con su manto azul, con su pureza, lo que les hablaba del Santi Molina, ¿no? El Santi le decía, te va a llevar, porque Santi era un niño puro, limpio, casto, ¿no? Puro. Le va a llevar la Virgen en su manto, ¿no? El mundo ya, el tema de la pureza, el tema de la limpieza, de la continencia, de la virginidad, para que Dios le llame por ese camino, pues ahora se ha vuelto burla, ¿no? O sea, virgen ahora es insulto, ¿no? Y yo creo que en la pureza de la Virgen, este es el tema que le lastima. Es mi opinión, ¿no? Porque el mundo se ha vuelto súper impuro, súper corrupto. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? El tema del Inmaculado Corazón de María. Y a cada uno interprételo. Bien, me parece que Dios nos pide eso, ¿no? Que todos estos momentos difíciles que estamos viviendo y que se presentan, ¿no? Y el sube la gasolina y las inestabilidades sociales en varios sitios y que, no sé, que el Ecuador no termina de arrancar, ¿no? No terminamos de funcionar. Creo que son momentos de purificación para volver a Dios, para transformarnos, para, ¿no?, enfocar la mira, ¿no? Y termino con la oración que yo sé que todos la hemos rezado porque la hemos rezado, ¿no? Que le dice la Virgen la primera oración que les enseña la Virgen a los pastorcitos y que creo que nos está pidiendo ahora, que es una oración para nuestra conversión y la conversión de la humanidad, pero empezando por la nuestra, ¿no? O sea, yo lo decía hace unos días en otra sede, ¿no? A veces si los mismos cristianos nos damos ejemplo, flaco favor estamos haciendo a Jesucristo, ¿no? Y recordar esa oración un poco para reparar, ¿no? De, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Falta un punto más, por cierto. La Virgen le dice a Lucía, les dice a los tres pastorcitos, perdón, el 13 de julio del 17, todo esto va a pasar, pero al final mi sagrado, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Ok? Entonces, aquí queda un interrogante, ¿no? ¿Se ha cumplido ya el triunfo del corazón inmaculado de María? Yo creo que no. Si uno ve la sociedad, es el triunfo del corazón inmaculado. Yo creo que nos estamos preparando para ese triunfo. ¿Ok? Entonces viene una segunda pregunta, ¿no? ¿No se ha cerrado Fátima? No, no se ha cerrado. ¿Se podría interpretar que el tercer secreto no se ha cumplido? Puede ser que no. O sea, que esta persecución física del Papa, que narra el tercer secreto y que les voy a mandar ya el enlace, algún rato se realice. Puede ser, ¿eh? Que no sea solo una imagen. O puede ser que simplemente en una imagen y que con Juan Pablo II ya se cerró, ¿no? Dejo para la libre interpretación porque tampoco puedo decir más, ¿no? Pero lo que sí estoy yo convencido es que no se ha cumplido el triunfo del corazón inmaculado de María y que estamos preparándonos y que hay que vivirlo con ilusión, es decir, vendrá un mundo mejor. No nos quedemos, ya hemos hablado de desastres, hemos hablado de la economía, de la guerra, todo lo que quieran. Bueno, todo esto es preparación para que estemos listos para el gran momento del triunfo del corazón inmaculado de María, que llegará y que será espectacular. Muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, yo voy a pasar enlaces al chat. Quiero pasar primero el enlace de la película que les acabo de ofrecer. Y si alguien quiere preguntarme algo. O no hay preguntas. Me decía un profesor, preguntas en Italia. Me decía, preguntas, dudas o angustias. Este es el enlace de Drive donde tengo la película. Si quieren verla. ¿Hay participantes en la sala de espera? No hay nadie en la sala de espera, ¿no? Tengo para participantes en la sala de espera. No, no. Perdón, es para todos en la reunión. Ahí va el enlace. Ok, ahí pueden ver la película con su familia. Es linda, está muy bien lograda. El ángel nomás no parece ángel, pero el resto está muy bien. No hay preguntas.
Quedó todo clarísimo. Un mensaje. ¿Cómo influye la Iglesia Ortodoxa rusa en este tema? Caray, Jesús, qué buena pregunta, ¿no? A ver, como ustedes saben, las iglesias ortodoxas eh, estuvieron unidas. O sea, toda la iglesia, la cristiandad fue una sola hasta el año 1054, ¿no? Y en un momento dado, pues hay como una disputa entre el patriarca de Constantinopla y el obispo de Roma, y quién se cree más, ¿no? Y de ahí nace la famosa frase que el Papa se dice, ¿no? Servum servorum Dei. Yo soy el siervo de los siervos de Dios. Dijo, no voy a pelear, pero soy el sucesor de Pedro. O sea, soy Pedro, está en Mateo 19. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sesión 1 que tuvimos, ¿no? Pero se separan los ortodoxos. Entonces, pasó con el tiempo que pasaron a ser iglesias eh, unicéfalas, no sé si es el término correcto, es decir, son cabezas de su propia iglesia y no dependen de Roma, ¿no? Y la iglesia de Constantinopla o de Estambul es distinta de la iglesia de Rusia y distinta de la iglesia de Atenas o de Grecia, ¿ok? Pero se parecen mucho a nosotros, o sea, tienen casi todo igual. ¿Cuál es el problema? Que son iglesias nacionales. Esto algún amigo mío ortodoxo me dijo, no, hay algún matiz que no los explica, pero en el fondo son iglesias nacionales. Es decir, la iglesia ortodoxa rusa es de Rusia, ¿no? Y hay una unión, nosotros ya esto lo superamos hace décadas, pero hay una unión iglesia-estado. Es decir, lo que diga el presidente lo tiene que acatar el patriarca. Nosotros ya no tenemos esa conexión, me parece que es más de Cristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero los ortodoxos no evolucionaron por ahí. Tampoco los anglicanos, ¿no? La cabeza de la reina, la cabeza de Inglaterra, de la reina de Inglaterra, la cabeza de la iglesia anglicana, the Church of England. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está el problema, Jesús. O sea, si la iglesia no tiene la autonomía de quien hace cabeza en un país, estamos fregados. Estamos fregados. El patriarca no tiene independencia para decir, como podría decir el arzobispo de Quito, ¿no es cierto? Las medidas podría decirlo el arzobispo, las medidas de este gobierno no son morales, por ejemplo, no se va a meter a política, pero sí a la moralidad de los actos. El patriarca no creo que vaya a decir nada, no va a decir nada. Eso, Jesús. A ver, ya es la grabación. El enlace sí, de mi drive, ahí la tengo subida, la película, ¿no? Entonces esa es de la película Fátima, ¿ok? Eso ya. Y gracias por tus palabras. Sí, Francisco, la pureza, el arma más poderosa. José María, ¿cómo se puede consagrar un país que no es declarado abiertamente declarado católico? Tiene que haber una aceptación de la consagración. José María, has hecho la pregunta difícil, ¿no? ¿Cómo se puede consagrar un país que no es oficialmente católico? Como la mayoría de países del mundo ahora, ¿no? Que no son religiosos. Y repito, a mí me parece, hay gente que no piensa así, pero yo creo que es un avance, porque hay que separar. Cada uno asume sus responsabilidades. No por ser católico, entonces como soy católico, denme vacación y tiempo para ir a misa. No, señor, es desde el horario para todos, y usted búsquese la vida, ¿no? O sea, es más, usted es más exigencia, porque tiene que dar ejemplo, ¿no? La respuesta yo te la daría de la siguiente manera. Me parece que cuando el Ecuador era un país confesional, como pasó con García Moreno, ¿no es cierto? El presidente podía llevar a cabo la consagración, como en la Francia de Luis XIV, XV y XVI, que estaban unidos, iglesia-estado, eran estados confesionales. En cambio, ahora que no somos, que somos estados laicos, que creo yo que es bueno separar, repito, la consagración la tendría que llevar a cabo la autoridad religiosa. Por ejemplo, el cardenal, cuando nombren un nuevo cardenal en Ecuador. Por ejemplo, el arzobispo de Quito primado del Ecuador. Y decir, yo consagro a la nación, o a la nación católica, o a las personas de buena voluntad que quieran unirse. Un poco lo que dijo el Papa, ¿no? En su consagración. Y listo, ¿no? La autoridad religiosa. Me parece que así podría ser. Yo no le veo al presidente, no creo que el presidente debería meterse, porque el presidente, aunque sea católico, apostólico, romano, lo que quiera, ¿no? El presidente, señor, usted no tiene competencia para eso. Esa es mi respuesta. Bien, ¿algo más que quieran preguntar por ahí?
o que quieran abordar, o de su devoción a la Virgen de Fátima, porque ya ven que está todo muy conectado. Yo personalmente creo que estamos a punto de eso, de cumplir el mensaje de Fátima en su totalidad. Sí creo. Si es que lo del Papa, lo del tercer secreto, no lo sé, pero sí lo del Inmaculado Corazón de María. Estamos caminando al cumplimiento de el mensaje global de Fátima. Por eso se vuelve a hacer actual, ¿no? Por eso otra vez las consagraciones, por eso el Papa nuevamente, me parece. Por eso otra vez Rusia, ¿no? Que quiere otra vez aniquilar naciones, es tal cual, ¿no? Ok, hay un mensaje más. Pero ahí se declara la consagración para sí mismos. En este caso es para un tercero. Sí, en este caso, yo puedo, o sea, una mamá puede consagrarle a su hijo. Y aunque el hijo, digamos, no esté bautizado, por ejemplo. Entonces le consagro a mi hijo. ¿Sí? La mamá de San José María le consagra a su hijo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que uno pues sí puede hacer como una consagración a la nación. Pero luego ya cada uno la aceptará, ¿no? Luego el niño dirá, sí, sí, yo acepto la consagración de mi madre, mi mamá me bautizó, yo acepto, quiero vivir o no, no me interesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, José María, que sí se podría, ¿no? O sea, hacer como una consagración de la nación, me parece a mí. Si no hay consagración, vendrán más guerras, un poco, Francisco, es un poco la idea que creo que nos están transmitiendo, ¿no? Chévere, Gisela, muchas gracias. Les comparto un extracto de la bendición de las velas del 12 de mayo de 2017. Oh Señor, por culpa del orgullo de mi corazón, he vivido distraído, siguiendo mis ambiciones e intereses. Qué bonito. Pero sin conseguir ocupar ningún trono. La única manera de ser exaltado es que tu madre me tome, qué bonito, me tome en brazos, me cubra con su manto y me ponga junto a tu corazón. Que así sea. Qué lindo, ¿no? El Papa Francisco es un pastor. Muchísimas gracias. Qué bonita oración. Josefina, ¿cómo justifica la iglesia la imagen de los cadáveres del tercer secreto de Fátima? Ya, Josefina, ¿qué dijo Ratzinger? En ese momento, el prefecto el sabueso, le decían, de la fe, ¿no? El Rottweiler de la fe, el que cuidaba la fe, el prefecto de la Congregación Paulatina de la Fe, y luego el Papa. Él dijo, ya se cumplió. Si tú buscas en la página del Vaticano, tercer secreto, explicación, que ya se cumplió. Eso te dice el Vaticano. En la noche del 12 de mayo del 2017, en la consagración. Chévere, ya Gisela, muchísimo. Qué lindo, en la canonización de los niños. Qué bonito. Gracias, Gisela. No sabía de esa oración tan linda, ¿no? Qué bonito. ¿Algo más? O ya vamos cerrando. Muy bien, pues conclusión. Nuestra arma, Dios no nos va a dejar. Y yo quisiera transmitir esto, ¿no? Meternos en el corazón de Jesús y meternos en el corazón de María. O sea, corazones amantísimos y que necesitan el amor. De alguna manera hay una necesidad de amor, una necesidad de reciprocidad. Y no simplemente de pedir, sino de que también se sientan amados, ¿no? Me parece que eso hay que darle muchas vueltas, ¿no? ¿Qué le puedo decir a Jesús para que esté contento hoy? Para reparar las ofensas. Y esa reparación y ese rezar por otros hará que nuestra vida, nuestra oración, nuestros sacrificios, nuestro trabajo bien hecho, sea salvación para muchas almas, ¿no? Me parece a mí que este es el mensaje de Dios. Y preparémonos para el triunfo del corazón inmaculado de María. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por su atención.